Quiero dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes, a los colegas catedráticos. Esta es la primera sesión presencial y vía Zoom que ofrece la academia. Hemos venido trabajando mensualmente, como siempre, pero bueno, pues es digno de los nuevos tiempos y nos felicitamos por ello, ¿no? Es un gran paso adelante, ¿no? Y la sección le hemos denominado práctica reciente, es decir, lo que están haciendo los arquitectos de Puebla y los académicos también, ¿no? Poderlo ofrecer, poderlo ventilar, poderlo discutir, ¿no? Es importante. ¿Qué queremos? Pues defender nuestros valores que son toda la gente, el beneficio de toda la gente. Nuestro campo es tan amplio como el de la arquitectura, es decir, la academia abarca, por supuesto, arquitectura y urbanismo, pero rescate y salvaguarda del patrimonio, investigación, docencia, crítica de la arquitectura, etc., ¿no? La idea es, pues, llamar a las gentes que están dispuestos a dejar su huella positiva de su paso por la vida, ¿no? Y en esta ocasión, entonces, tenemos dos excelentes, extraordinarios invitados, Alejandra Rubio y Benjamín Campos, que nos van a platicar de su firma, en particular lo que hemos denominado práctica reciente. Bien, pues adelante, Eduardo es el que va a hacer la moderación. Muy bien, muchas gracias, Fernando. De nada. Bienvenidos a todos. Me voy a permitir leer una semblanza muy breve de los invitados para que nos situemos un poco, ¿no? Alejandra Rubio es arquitecta graduada de la UDLAP con estudios de urbanismo en George Mason University y obtiene un máster en Dirección de Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Su experiencia incluye trabajo en el sector público, privado y en asociaciones no gubernamentales. Ha trabajado fuera del país con el arquitecto Carvalho Neto en Brasil, también para TEN Arquitectos. Ha desarrollado proyectos en colaboración con Isaac Roy, José Moyao y Federico Bautista. Formó parte del Ayuntamiento de Puebla como secretaria de Movilidad en el periodo 2018-2020. Anterior a esto, era codirectora de la Asociación Civil Acción RUR 2009-2018, miembro de la Red Mexicana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, donde se realizan proyectos de investigación y activación para el espacio público. Paralelo a ello, también era codirectora de su firma de arquitectura, RCI 6.7 grados GL, desde el 2002 a la fecha, donde desarrolla proyectos de escalas diversas como el Centro Expositorio de Convenciones de Puebla o una caja de cultura transportable. Destaca también su participación en la dirección del proyecto de Paseo Río Atoyac, parque lineal sobre la ribera del Río Atoyac, diseñado para trabajar y reforzar un programa integral de dotación de áreas verdes y espacio público para la zona metropolitana de Puebla. Participó también en el diseño del proyecto de la calle completa Forjadores y recientemente obtiene el premio a Mejor Obra Arquitectónica en la categoría de Servicios de la Cuarta Bienal de Arquitectura de Puebla, por el Centro de Convenciones de la UAP, junto con Benjamín Campos, Federico Bautista y Luis Guillermo Villegas. Actualmente también es profesora del TEC, o sea que anfitriona. En fin, hay muchas otras cosas, ¿no? Benjamín es arquitecto por la UAM, es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura, fundador de R6.7 GL, donde realiza proyectos sustentables de carácter territorial, urbano y arquitectónico. En 2009 funda Acción RUR AC, espacio civil que trabaja en la promoción del espacio público y sustentabilidad. Fue seleccionado para el catálogo Segundo Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana y para el catálogo de la Segunda Bienal de Arquitectura Latinoamericana. Formó parte del Gobierno del Estado de Puebla dentro de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial
como director de programas y proyectos urbanos y como subsecretario de Desarrollo Urbano. Ha participado como profesor de cátedra en diversas universidades. Su trabajo se complementa con publicaciones y exposiciones en México y en el extranjero, y actualmente es director de Infraestructura Verde en la Secretaría de Medio Ambiente en el municipio de Puebla. Entre muchas cosas. Bueno, pues es un gusto estar aquí, ¿no? Volver a lo semipresencial, ¿no? Y además con gente muy querida y capaz. Con la cual, por cierto, tuvimos una sesión previa, un poco más informal, para articular un poco lo que íbamos a hablar ahora, ¿no? Comentábamos que hablar de práctica reciente pues es un poco una etiqueta que no sé si ha perdido validez o no, pero que en todo caso, en su caso, tiene que ver más con un proceso, ¿no? Es decir, la obra reciente es el resultado de una trayectoria vital. Y en ese sentido, refleja pues, estas reflexiones que han permitido la producción de conocimiento, de planes, de proyectos, de producción de obras, etc. Y refleja también la experiencia que se adquiere a partir de pues, esta obra docente que además, ¿no? En términos historiográficos, normalmente se define de manera muy arbitraria. ¿Dónde empieza la arquitectura contemporánea? Bueno, pues, no sé, ¿no? Es lo mismo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los presentes y gracias a todos los que nos acompañan desde su casa. Y a la casa. Y a la casa. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey también por recibirnos. Pues como decía Eduardo, el hablar de lo reciente sin entender el proceso, sin entender lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo, ni el cómo acotamos estas actividades sobre las que trabajamos en la arquitectura, es imposible. Entonces, aquí les vamos a mostrar una serie de proyectos en donde hablamos de la integración en escala urbana, donde hablamos de la concentración humana, donde hablamos de la vivienda concentrada, la vivienda más de familia. Y obviamente, como decíamos, este proceso tiene que ver con un paso por ciertos proyectos que nos van permitiendo hacer justamente esto, ir tejiendo el hilo negro, porque no pensamos que lo vamos a intentar. A descubrir. Bueno, y empezamos con Identitas en la parte de reciente, y es un proyecto del 2003, pero es un proyecto que empezó a abrir para nosotros el esquema, creo que se ha dicho la palabra proceso y nos encanta, ¿no? Nos encanta la parte del proceso, nos encanta la parte del análisis, y cada proyecto es un punto más para poder investigar, analizar, cuestionar, debrayar, divagar, ¿no? Sobre un tema que no siempre lo podemos abordar, no siempre tienes todo el tiempo del mundo para poderlo ejercer, pero definitivamente todas esas incógnitas son las que de una u otra forma terminas poniendo en la obra reciente, ¿no? Entonces, Identitas, que si bien es del 2003, cuestionábamos mucho la parte de lo urbano y de lo rural. Y justo era desde comenzar a ver lo que significaba en el diccionario urbano y rural, y urbano terminaba siendo, ¿no? O sea, uno de repente ve lo urbano, todo lo complejo y todo, para que en el diccionario lo pongan nada más con tiene infraestructura, que está pavimentado y listo, entonces ya es urbano, ¿no? Y por la otra parte tienes la parte rural y tienes esta competencia en las zonas metropolitanas, en donde definitivamente empiezas a cuestionar desde el tema de calidad de vida, ¿no? Por este tema de, no, en lo urbano vas a tener mejor calidad de vida, en lo rural no, en lo rural es lo menos, ¿no? Entonces,
ahí es donde empezamos a cuestionar mucho y empezamos a trabajar, es que desde aquí nacieron muchas cosas, no solamente nació la parte del interés por el tema del cuestionamiento, el tema de cómo vivimos, el tema de cómo nos organizamos, sino también el tema de qué puedes hacer y qué puedes aportar en la comunidad. Y ahí, de hecho, fue época similar donde nos asociamos y armamos una asociación civil precisamente en pro de lo que estaba ocurriendo en Momoxpan, lo que ocurre en Momoxpan, que queda en un espacio de transición entre Puebla y San Pedro Sula. Bueno, lo que pasa, digo, ahí empezamos a hacer jornadas, no sé, con la asociación civil empezamos a tener excusas para poder tener acciones en el territorio. Entonces, desde proponer limpiezas de río, ferias, festivales, terminamos casi amarrándonos a los árboles para protegerlos. Extremos, pero no tanto. No tanto, casi, dije casi. Y otro proyecto que también nos marcó definitivamente por el momento en el que llegó, aquí nos había invitado Pepe Moyao a colaborar con él en la generación del Centro Expositor de Puebla. La escala es otra, los problemas son de la misma escala. Entonces, nos marcó muy fuerte porque nos ayudó a entender ese análisis y el enjambre y maraña que conforma este tipo de edificios. Nos abrió un nuevo panorama en el que hemos estado repitiendo en otros lugares del país, también aquí en Puebla incluso. Y por eso son parte de estos elementos que nos han ido marcando. Y es de esos primeros proyectos, también resumió muchísimo, porque tenía parte de todo lo anterior que acababa de comentar Alejandra. Sí, porque nos permitió todavía cuestionar normativas, ¿no? Porque generalmente las normativas son el punto de partida, pero nada más, ¿no? Es como lo menos que debes de cumplir. Bueno, nosotros consideramos en la oficina que es eso, ¿no? Las normas es lo menos para ver qué más puedes ofrecer. Entonces, curiosamente, en el 2011, ya que se estaba haciendo el Paseo del Río, justo es cuando salió el manual de ciclociudades. Pero antes no había nada, ¿no? Entonces tuvimos que cuestionar qué ancho le dábamos a las bicis, cómo lo ocupábamos, todo empezamos a cuestionar. Y también la excusa, ¿no? El poder dar más allá de lo que te está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces empezar a averiguar qué podría implicar, si bien era un parque, pero ¿qué más? ¿Qué puede ser? Y nosotros realmente vendíamos la historia del Paseo del Río como un tema de comunicación, ¿no? Es la oportunidad de comunicar extremos de las ciudades en todos los sentidos, ¿no? Extremos en forma de vida, extremos de punta a punta, extremo de lo que estaba sucediendo y cómo venderlo y cómo analizarlo y cómo ofrecerlo, ¿no? Y qué darle, ¿no? ¿Qué infraestructura ofrecer? Incluso, por ejemplo, aquí no existía esa normativa que ahora tenemos sobre ciclovías. Aquí se tuvo que hacer un cálculo de cuánto flujo se estimaba, cuántos usuarios, los anchos de la bicicleta a ciertas velocidades, cómo podían interactuar, y de tal manera en que se llegó a un ancho de 240 que es muy cercano a lo que nos marcan las normas actuales, ¿no? Pero todo eso y empezamos a aterrizar en otros proyectos más recientes. Todo esta búsqueda, todo este análisis nos fue haciendo aterrizar en este proyecto, por ejemplo, que fue de los primeros proyectos bajo el esquema de calle completa en el país, este esquema donde se organiza las calles teniendo al peatón como eje principal, la movilidad no motorizada, el transporte público y después el transporte privado, todo vinculado al espacio público y con vegetación.
tienes y lo que puedes ser, ¿no? Entonces también ahí, pues sí, hay anchos que no podías cumplir, pero porque no puedes cumplir, ¿no? Porque ya la calle ya está dado, porque el ejercicio ya está puesto. Y hay calles tan pequeñas en Puebla que aún así no entran dentro del tema del manual de calles. Ni siquiera, o sea, todavía no hay un manual sobre eso. Entonces también por eso también es importante estar entendiendo y cuestionando las normas, ¿no? ¿Por qué me están pidiendo esto? Para ver qué es lo que puedes ofrecer en cambio. Que algo bien interesante que nos ha tocado vivir a lo largo de todo este tiempo es siempre la parte colaborativa. Empezamos nosotros dos, pero afortunadamente nos hemos enriquecido con colaboraciones, con muchas otras oficinas, con muchos otros arquitectos. Entonces, eso también es algo en lo que creemos. La arquitectura no es de uno solo, la arquitectura es colectiva y se diseña entre muchos. Hemos tenido esa fortuna de estar siempre en equipos de los que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver más adelante unos detalles, pero está la anécdota, había un equipo muy fuerte sobre movilidad y en los manuales nos hablaba de que la ciclovía debe seguir siempre recta, pero platicando con personas con discapacidad visual, nos decían que cuando pasa la ciclovía recta y tienes una isla para acercar al peatón antes del cruce, si van con su perro, el perro no distingue estas cuestiones, entonces es mejor para ellos que ahí la ciclovía haga un quiebre, se hace una especie de oreja y entonces acercamos más al peatón sí, en un solo tramo. Entonces hicimos ese tipo de cosas por estar cuestionando justamente la normativa, no lo damos por hecho. La búsqueda de congruencia, ¿no? Porque al final en las normas te dicen que es la prioridad peatón, sin embargo, en estos cruces con ciclovía se pide que el peatón cruce en 2 tiempos. Entonces, estos 2 tiempos, si tú vas con un perro, como esto que dice, perro guía, como lo dice Benjamín, pues el perro no sabe realmente hasta dónde termina el primer tiempo y dónde comienza el segundo tiempo para poder. Y de fondo, nos vamos a ir un poco rápido, pero sí queremos mostrar la cantidad de información que se va analizando, ¿no? Para ir llegando a algo tan sencillo como es una calle, ¿no? Toda esta visión, el análisis de actividades, escuelas, comercios, viviendas, todos los eventos que van sucediendo en un rango que nos permite caminabilidad es súper importante. Y también poder ofrecer lo que sigue, ¿no? Porque no es solamente una calle, sino la siguiente, ¿qué podría ser la siguiente intervención? ¿Qué pasa si de repente la administración consigue un poquito más de dinero? Pues entonces ya sabemos entonces, ¿no? Entonces poderlo explicar. Y en Forjadores la verdad es que hay muchísimas escuelas, entonces sí había la oportunidad de ofrecer precisamente como tema de llegada a Forjadores hacia su comunidad, ¿no? Y mantener el tema de, pues el diseño educa. Y algo bien interesante que se fue dando son estas gráficas, que son muy claras, en donde dependiendo del ancho, es el ancho que va teniendo el espacio. Aquí es como graficar fuertemente qué es lo que tiene tu calle. Aquí es muy angosta, aquí es más ancha, aquí tiene más vegetación, aquí tiene menos vegetación, aquí no tiene vegetación, aquí cruzan, sí. Todo esto, este tipo de esquemas que se fueron haciendo en todos los tramos, nuevamente terminan siendo esquemas que vienen de otro lado, ¿no? Porque habíamos hecho un concurso para el ferrocarril de Cuernavaca y ahí apareció este diagrama. Y a partir de ese diagrama es que empezamos a sacarle más posibilidades. De hecho, esto es esta escala, cada 20 metros, cada cuadros grandes, en una retícula. Y así fue como lo hicimos después el otro. Pero no podemos concebir un proyecto hacia adelante si tampoco concebimos hacia atrás, ¿no? Siempre estamos tejiendo ese hilo. Esa es una frase que nos encanta porque así definimos nuestra manera de trabajar. Y los equipos también, al final, ¿no? El equipo también ayuda a tejer los proyectos. Y a dar otros, ¿no? otras visiones, a generar un enjambre diferente. Armar discusión, ¿no? Porque también el objetivo en el taller es siempre armar discusión.
Y empezamos, por ejemplo, estos eran los cruces que se tenían originalmente, tocadores, esto es lo que se estaba proponiendo. Y es un ejercicio de organización, no es más que eso, un ejercicio de organización con el mismo espacio. Aquí no estamos inventando nada, ya tenemos acotado todo y a partir de eso es como empezamos a redistribuir. Por ejemplo, esta Zabaleta con portadores está actualmente. De hecho, aquí el proyecto nos lo pidieron primero para el municipio de Puebla. Hicimos todo el proyecto, que es el más largo, justamente desde la vía del ferrocarril, donde está la harinera, hasta la 13 en el centro de Puebla. Y después el Estado pidió que hiciéramos la continuación. Paradójicamente, este tramo que hicimos primero no se ha construido. El que se construyó fue el del Estado, que se fueron muy rápido. Y esa es otra parte de los procesos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Esto es lo existente. Después vamos a ir viendo. Este es el primer tramo que se diseñó y este es el segundo tramo que se diseñó y este es el nos gusta mucho, lo conocemos. Y siempre detectando problemas para ver qué podemos ir solucionando. Esto es lo que eran finalmente las calles de compradores. Y, de hecho, aquí nos metimos muchísimo a la obra. Estuvimos haciendo recorridos con los constructores. No les gustaba, porque ya hubo veces que tuvieron que demoler algunas cosas, pero es que no estaban cumpliendo para nada con lo que se estaba marcando el proyecto. Eso es algo bien diferente. El trabajar en el escritorio, el verlo en la obra y que los que estén ejecutando tengan el conocimiento para interpretar bien los planos, porque también esa es otra vez. Si estamos trabajando con ingenieros viales, pero que no están actualizados, no entienden esta nueva parte del trabajar con una modalidad de movilidad no motorizada, ¿no? Entonces, teníamos que estar yendo con ellos a trazar todo esto. Estarles explicando ahí en sitio el por qué las cosas, ¿no? Y al final, pues, aunque no lo entendieron del todo, pero sí se logró lo principal, el ordenar, el tener el vehículo privado, el vehículo transporte público, incluso zonas de estacionamiento que nos ayudan a reforzar y a proteger las ciclovías, ¿no? Teniendo buenas franjas de vegetación y dando mayores posibilidades de conexión a lo largo de estos 4.2 kilómetros. Esta manzana fue muy, fue como con el que nos sentimos orgullosos, porque aquí hay una buena pendiente. De hecho, la diferencia entre la calle y esta parte son 90 centímetros, pero no se siente y la gente puede entrar caminando. Aquí se hay una escalinata y puede venir desde esta zona hacia el paradero. Si viene en silla de ruedas, puede entrar directo también al paradero. Si viene en silla de ruedas, digo, en bicicleta, por aquí. Interconexión a todavía mayor escala es en las estaciones de la línea 3 de la ruta, 14 kilómetros, pero aquí no nos extenderíamos mucho, pero lo importante aquí es que en el lugar por donde iba a pasar había mucho arbolado, entonces había mucha resistencia a que se hiciera el sistema ruta aquí, y lo que hicimos fue proponer que justamente los árboles formaran parte de las estaciones. Fue complicado lograr que lo hicieran. Al final hubo algunos detalles que no se cumplieron, pero en general así se dio. Y también encontramos la normativa que le permitía tener al gobierno del estado una medallita para poder, ¿no? O sea, si tenías la parte ecológica, sustentable, etcétera, también tienes que encontrar la forma de cómo sí se puede. Cómo sí se puede. Sí. Y concentración
humana. Hablamos de concentración humana y yo creo que ninguno evitamos acordarnos de cuando vamos entrando a la Ciudad de México y vemos todos estos grandes conjuntos de casas en donde hay una concentración muy grande, pero con muy poca vegetación. Entonces, la concentración humana a la que me estoy refiriendo, perdónenme, es la que sigue. Aquí es en un tema de concentración humana para otras actividades. Y tiene que ver con esa expertise que nos dejó el Centro de Expositorio y de Convenciones de Puebla. Lo retomamos y hemos estado participando en varios, pero también hemos tratado de tomar el punto específico que le da un carácter a cada uno de estos centros. Bueno, y algo también que no sale en la parte de los centros de convenciones, no hay nada como anunciarlo a lo mejor, pero nosotros estábamos pensando en las soluciones del centro de convenciones y lo primero que se me vino a la mente era un evento y, ¿no? Basura y cosas y... Entonces, sí, cada uno de los centros de convenciones tienen una zona de manejo de residuos para que puedan triturar la basura, para que la puedan separar, para que la puedan hacer un mejor uso, ¿no? de los residuos. Nosotros decimos que si no lo tiene, pues no lo usa, pero si ya lo tiene, pues entonces ya está. Bueno, y este fue el resultado, ¿no es cierto? Esto es lo que nos habían dado originalmente como con lo que estaban definiendo el terreno en la UAP, la parte conceptual. Con esto definieron el terreno y nos dijeron, bueno, a ver si lo pueden mejorar. Y bueno, armamos aquí nuevamente es otra colaboración, en este caso con Federico Bautista, y logramos pues llegar a esto. Les ofrecimos esto y a partir de aquí ya surgió el desarrollo y ha construido, pero así, algo bien importante dentro de los centros de convención es la acústica. Entonces, aquí jugamos con los plafones para ir generando unos pliegues que nos ayudaran a disminuir los rebotes, la reverberación, y al mismo tiempo también meter ahí la parte de la iluminación, ¿no? Aquí mucho del juego que tienen es los centros de convenciones, es cómo ordenas las instalaciones. Que los materiales sean durables también. Aquí mucho del valor de este edificio es el vestíbulo. Desafortunadamente aquí como anécdota, sobre el acceso, habíamos considerado el proyecto una rejilla de Uber y acá arriba en unas perforaciones. El constructor dijo, ¿y esto para qué es? Aquí le puso un cristal y acá pasó tabla roca y entonces ahora cuando están aquí tienen que abrir las puertas o buscar de qué manera están ventilando porque sí genera mucho calor, pero la idea es que fuera un simple. De ahí en fuera todo lo demás sí cubrieron las especificaciones que les fuimos dando y con es con el que nos dieron un premio como la mejor obra de después, también con Federico Bautista nos invitaron a proponer algo en Reynosa, Tamaulipas. Aquí hay una laguna. En esta zona hay una laguna y aquí ya tienen un centro cultural. Entonces, la zona que nos asignaron fue esta, tratando de hacer un eco con eso. Y obviamente, como decía Alejandra, los análisis, ¿no? Esto es algo que siempre vamos haciendo, vamos reflejando cómo jala uno respecto a otro. Por ejemplo, aquí obviamente siempre nos piden la carta Santa Claus, pero el presupuesto termina siendo reducido. Entonces, la propuesta fue, vamos a hacerles un centro de convenciones porque querían centro de convenciones y tener exposiciones. Les decíamos, bueno, son dos cosas diferentes. La convención es una y la exposición, el recinto ferial es otro. Incluso como plan maestro, les proponíamos que acá hicieran el recinto ferial y pasaran como en Ciudad Universitaria, de la zona de Rectoría al Estadio, por aquí abajo, y conectaran el recinto ferial, que podía ser mucho más grande de este lado.
pero como en ese momento no había recursos, lo que propusimos fue tener el centro de convenciones y elevado, bueno, esta parte sobre un primer nivel y una plaza al frente, dirigida al norte, cubierta, lo que nos permitía, diseñamos esta fachada retráctil, entonces nos duplicábamos el espacio para tener las exposiciones. Todo iba muy bien, nos compraron la idea, se empezó a construir, estaba la gran cubierta, lo que permitía duplicar el espacio de exposiciones, la vista hacia el lago, la plaza de acceso, que aunque esta es la entrada principal, no es la fachada principal es esta, pero como se veía de todos lados, pues siempre buscamos que ninguna fuera una fachada de servicio. Y por aquí estábamos muy contentos, ¿no? Viendo que se iba cumpliendo lo que estaba en el proyecto, pero ya cuando estaban a punto de cerrar apareció el secretario de Turismo que quería tener aire acondicionado en esta manera. Bueno, siempre son ese tipo de situaciones con las que no podemos, ¿no? Y vinculado a ese apareció también otro, acá no tienen un centro de convenciones en Matamoros, aquí un poco más complicado. Digo, las dos ciudades son muy complicadas por la violencia y la situación. Los viajes era con mucha cautela, no el estar yendo a las visitas, pero bueno, nos entusiasmaba mucho porque está el terreno pegado al río Bravo. Este es el río Bravo. Y lo que es impresionante es ver que del lado de Estados Unidos, de este lado es todo listo. Es un terreno de una aduana vacía, que esto es lo que nos asignaban. Pero aquí, al ver todo lo que le faltaba a esta zona, es que empezamos justamente con el análisis urbano, empezamos a revisar qué sucedía, cómo lo integrábamos, el centro está de este lado, cómo integrábamos esa parte, cómo rescatábamos esto, aquí no hay espacio público, encontramos estos espacios, encontramos por acá, y a partir de ahí, este es lo que es estos análisis, el centro, las populaciones, nuevamente. Pero a partir de ahí, la idea era precisamente que el centro de convenciones estuviera todo el tiempo ocupado, ¿no? Independiente de si hubiera o no hubiera algo que mostrar, sino más bien que fuera el espacio público, para que pudiera ser un espacio público para los habitantes, ¿no? Y cómo también poder otra vez, ¿no? Poder a través de una excusa, de un proyecto, poder generar ciudad, poder desarrollar, que la gente también pudiera tener un espacio, pues otro espacio recreativo o una diferente forma de divertirse. Y sí, el contrato nada más era por esto, pero te vas picando y le un poquito. Y mira, y se va a ver mejor. Seguimos haciendo las cosas y propusimos 2 parques en las cabeceras y el centro de convenciones con la planta baja. Igual repetimos el mismo esquema que el anterior, tratando de tener una buena parte del estacionamiento cubierto porque el calor es muy fuerte y otra parte con vegetación. Entonces, y los propios taludes también tenían sus túneles y que también pudieran servir como para juegos. Una parte también se perdió. Sí, que los niños pudieran estar en este parque y que no fuera un castigo el pasar por el centro de convenciones para llegar al otro parque, sino que el atravesarlo fuera, por ejemplo, que hay una escalinata y este lado es una rampa de concreto. Entonces aquí se puede hacer una resbaladilla. Entonces los niños pueden estar entrando y saliendo y hacer armando un circuito en esta plaza. Y otra cosa también es armar un nuevo frente hacia los vecinos, ¿no? ¿Por qué le tenemos que dar a los vecinos esta fachada fea, ¿no? Estamos, cuando vemos el muro en la frontera, pues son estas placas de acero que ya están muy viejas, y haciendo eco con eso, dijimos, ¿por qué no podemos retomar estas placas de acero y les damos otro sentido? Y este es acero corten, que viene multiperforado, con diferentes densidades de perforación, también que nos ayuda a tener una doble piel, y de esa manera también aislábamos y nos permite una ventilación para que el
espacio interior no requiriera tanto aire acondicionado y mucha vegetación. Entonces, con eso también íbamos cambiando el clima del lugar. Y aquí repetíamos lo del anterior, fachada retráctil, pero por 2. Entonces, de tal manera que podíamos armar un túnel y metimos unas gradas aquí, otras gradas acá, una explanada y otra explanada, y podíamos tener eventos con todo esto. Entonces, vamos duplicando también las posibilidades. Y en este realmente duplicamos, porque también teníamos el tema de poder proyectar en los techos. Sí, aquí, en estas pantallas, se volvían pantallas, y desde aquí la gente podía estar viendo proyecciones. Esto es lo que decimos ahorita. Taludes con resbaladillas, escalinatas y túneles. La idea es que los niños estuvieran aquí también jugando en un espacio público. Obviamente, con toda esta complejidad espacial, necesitábamos una gran cantidad de cortos, ¿no? Las posibilidades del espacio, aquí todas las tripas que requiere un centro de confecciones, la zona de servicios. Me lo voy a brincar, pero es parte de todo el detalle que requiere un lugar de esto, ¿no? Pareciera que al ser muy, muy grande hay cosas que no se les tiene que tomar, pero sí, requiere mucha atención al detalle. Cada uno de los espacios se va a estudiar. Y aquí hicimos una serie de... Todo era una geometría muy rígida, muy ortogonal, y decidimos meterle unos calados en las fachadas para meterle iluminación, jugar un poquito también con otra cosa, para romper esta dureza de la fachada tan larga, continua. Que decía de las perforaciones. La zona de la cafetería también viendo hacia el río y viendo hacia la plaza, aquí cerrado el espacio, pero les comentábamos la posibilidad de hacer un espacio continuo, y cuando está cerrado, pues es un vestíbulo exterior que va a acceder a cada una de las salas. Que prácticamente cuando está cerrado está abierto, ¿no? Y cuando está abierto lo puedes ocupar, y más en todas estas zonas en donde necesitas un poquito más de sombra, por favor. Sí, por eso esta redensificación de arbolado, ciclovías, cruces seguros, equipamiento urbano, es dar a esta parte de Matamoros algo que nunca ha tenido, ¿no? Y es calidad de vida. Parque. Ahora sí, viene siendo la parte contraria a la entrada de la ciudad. El ofrecer dieta densa, pero con un poco más de calidad de vida. Y nuevamente, todos pareciera ya como repetitivo, pero no es que tengamos una receta, pero al ir leyendo el territorio, vamos entendiendo cómo reconfigurar lo que vamos a meter en los terrenos, ¿no? Y todo esto, nos fue muy útil para cómo ir configurando la vivienda. Teníamos que llegar a ciertas densidades para que pudieran las corridas financieras, y prácticamente siguiendo esas corridas financieras, pues estamos obligados a hacer esto. Pero el terreno no es plano. Y hicimos una contrapropuesta, hicimos unas partes en dúplex y otras partes en edificios. Hicimos tomando el terreno, teniendo también en consideración de agua, zonas de filtración, y propusimos esto, los edificios de vivienda múltiple y edificios dúplex, pero todos a nivel, mucha vegetación, mucha cantidad. Incluso los árboles los sacamos de la banqueta, nos metemos al arroyo y pues vayas porque el agua se queda. Sí, decimos, hablamos en nosotros, pero no solamente en los amigos. Al final
final realmente en el despacho es todos los que tenemos oportunidad de estar trabajando en el mismo proyecto, todos estamos, o sea, si alguien dice, y sí, pues, ¿qué necesitamos para que se haga? Entonces ya pues, Y acá lo contrario, ¿no? La desintegrada, pero no en el sentido de deshecha, sino te separas un poquito, te permite un poco más de autonomía, ¿no? Y ahí es donde entra esta casa, que originalmente iban a ser dos, los terrenos unidos por un espacio verde. La propuesta era cómo vinculamos las casas con el espacio verde. Y la solución, pues, tratar de tener siempre vistas al exterior, pero también con propia privacidad, ¿no? Además concentrando en lo menor superficie posible la ventilación. Así es como el cliente aceptó la idea, le gustó, pasamos a la siguiente etapa y la pudimos construir. Aquí la idea es diluir un poco el espacio verde de la casa con el espacio verde contiguo. Por eso metimos esta malla con un patrón de plagas donde estos jazmines se van a ir metiendo y van a determinar ese corte. Y ya estamos cerrando con un proyecto que tenemos con un especial cariño. es el tema de siempre trabajar con la comunidad, ¿no? Y en este caso, por azares del destino, llegó a nosotros la oportunidad de aportar a Topos. Topos es el equipo de fútbol para ciegos de Puebla, que hemos sido, bueno, han sido campeones. Entonces, pues llegaron, nos mostraron algo y dijimos, déjanos hacerlo. Por favor, podemos hacerlo. Será nuestro granito de arena. Y empezamos a trabajar con ellos, además que es súper interesante, ¿no? Algo que trabajar con diferentes esquemas, entender diferentes necesidades, comprender problemáticas. Entonces, pues empezamos a trabajar y a platicar y todo. Al final, digo, es como que la cereza del pastel, ¿no? Terminamos entregando, ¿cómo entregas el proyecto para el equipo que son ciegos? Entonces sí también nos dimos a la tarea de, pues, entregar el proyecto en braille, en un audiolibro. Entonces esto, pues, la verdad estuvo muy interesante, estuvo muy enriquecedor. Y ahorita ya ellos ya pudieron poner la primera piedra, de hecho ya tienen la primera cancha. Y al final es un proyecto que, este va a ser un proyecto que seguro va a irse modificando de mil formas, porque todo el mundo que tiene oportunidad va metiendo mano. Y lograron para esta primera etapa sí tuvieron que bardear el terreno, pero una vez bardeado, hicieron que la comunidad llamaron a otra asociación civil para pintar el mural, pero primero empezaron así como que fue con huevos, ¿no? Huevos los llenaron de pintura y así como que descarga tu furia, ¿no? Y entonces todos, ¿no? Y empezaron a aventar todos, tal. Y de esta furia que empezaron a descargar en el muro que quedó pintado de colores, pusieron un stencil y empezaron a pintar y cambiar como la imagen de todo lo malo. Entonces, la verdad, estaba padrísimo el experimento, el formato, la intención. Entonces, bueno, esta era la idea. Seguro o sea, tendrá que ir creciendo, pero... Y nuevamente es la integración con el exterior, obviamente con todas las medidas de accesibilidad total, ¿no? Para que puedan ellos. El terreno tiene un pequeño desnivel, entonces en algunos puntos se requiere rampeo. Entonces, de esta manera vamos ¿verdad? No, bueno, el territorio todo, en ese punto todo está. Ahí sí está muy a la manzana, pero realmente necesitan un mega trabajo urbano para que realmente pueda. Sí, vincularse y llegar en transporte público. Claro,
Aquí, por ejemplo, hay algo bien interesante. Lo que más resalta son las líneas fototáctiles, paso interior. Tienen una biblioteca también, que la idea es que sea abierta también a la colonia, ¿no? Que no sea un espacio solo para ellos. Un centro cultural, también un centro comunitario. Y que tenga opciones de diversificación para también poder generar ingresos, porque si no, ¿cómo pueden mantener todas estas instalaciones y todo este esfuerzo? Necesitan encontrar nuevas formas, entonces también tienen la opción de una tienda, también tienen la opción de rentar las salas, de un auditorio al fondo. Terminamos paso por la obra recién. No me dieron chance de hacer ninguna dijimos, antes de que nos critique, síguele. No, bueno. No, si quieren nos regresamos en algún punto, si quieren sí, también bueno, alguno... Y volviendo, pero en principio creo que lo interesante de cómo está armada la situación es que transcurre por distintas escalas, ¿no? Que habla sobre todo de procesos, ¿no? Y que es algo que comentamos antes de ver la presentación, en los cuales pareciera que el resultado final es lo menos importante. Y creo que muchas veces así debe de ser, ¿no? En un sentido estricto, porque cuando se entrega la obra empieza su vida. Por lo tanto, el proceso anterior es justo lo que va a permitir que al habitarse el objeto tenga sentido, ¿no? Y es algo que siempre intentamos, a veces, pero que tampoco depende mucho del objeto en sí mismo, sino del estudio previo que se ha hecho para que tenga sentido, ¿no? Y lo vemos en todos los proyectos. Entonces, hay dos cosas que me parece que sería muy bueno, digamos, ahondar un poco más. La primera es esta cuestión de la normativa, ¿no? O sea, como punto de partida, de Alejandra, pero también lo noto, me parece, tal vez que la confronta, ¿no? Es decir, la normativa al final es un parámetro que nos permite insertarnos dentro de un Estado de Derecho, o como le queramos llamar, ¿no? Cumplir con una cuestión administrativa, incluso a veces burocrática, y que si no tenemos la visión de comportar, es decir, de cuestionar, pues estamos haciendo mal, ¿no? Porque entonces no hay más que uno obedecer una ley o una norma que tal vez hizo alguien que no tiene idea, que nunca se ha parado ahí, o que no es capaz de traducir en espacio lo que puede ser el ordenamiento del territorio. Y por lo tanto creo que a los arquitectos, urbanistas, quienes hacemos esto, tenemos ese compromiso. Decir, bueno, incluso sin entrar en cuestiones polémicas, pensando en densidades de nuestros destinos, de suelos, ¿no? Incluso en el modelo de ciudad, ¿no? Porque la Carta Urbana plantea que aquí hay que hacer este tipo, ¿no? No lo sé, porque hay un gran negocio, seguramente. Bueno, entonces vamos a pensar de otra manera, ¿no? Y ustedes lo hacen, ¿verdad? Y no lo hacen simplemente en la escala de lo territorial, de lo urbano, ¿no? Sino también en lo de la concentración humana, ¿no? En sus dos Claro, sí, las dos. Pero es cierto, ¿no? Y entonces, no solo es la normativa, es también lo que nos ofrece la oportunidad de poder generar un centro de convenciones, ¿no? Por ponerlo, digamos, puntualmente, pero que realmente lo que nos permite es hacer ciudad, proteger ciudad, y entonces tener más espacio urbano. ¿Para quién? Para los niños, y todo en un lugar de frontera donde realmente las cosas son muy complicadas. Y entonces un arquitecto tiene, o la arquitectura tiene, ¿no? Y creo que todo esto tiene que ver, sí, con el objeto de la obra reciente, pero sobre todo con el proceso que permite tener el objeto de este año. En todo caso, otra cosa que es innegable es el oficio. Por eso decía, no hay receta, ¿no? Hay oficio. En un análisis urbano, las escalas que hagan falta, ¿no? Está en la presentación, ¿no?
un análisis contextual a la escala que se insistió, pero también a la supervisión en obras, forjadores, contra el constructor, que si te descuidas, te quita los números, te tapa los suelos, ¿no? Y pierde sentido este estudio del clima, de ventilación, clima. Entonces, no sé, o sea, para mí ha sido muy gratificante ver eso, ¿no? Más que las fotos de la revista, ¿no? Que también el proceso. Y el proceso es una congruencia de una trayectoria, ¿no? De lo que yo creo que lo platicábamos el otro día, cuando el CONCA, el trabajo en los foros de la ciudad, de traslado, y desde el activismo que trata los árboles, no tanto, dicen, ¿no? Pero realmente con una congruencia que es lo que permite que una obra sea sólida, ¿no? Más allá de, insisto, del resultado. Y luego podemos irnos a la cuestión de la plástica, la cuestión del objeto en sí mismo, con un calado, con una referencia a la cultura. Pero creo que el valor que puede tener la arquitectura hoy en día, o que debería tener, y acaba de ganar, ¿no? como muestra de lo que deberíamos estar haciendo, la arquitectura necesaria. Lo que ustedes plantean es arquitectura necesaria, no solamente porque hay un encargo, ¿no? Y ahorita hablamos de las vicisitudes de hacer obra pública o proyectos, sino de qué sí hace falta y qué no. Y no solamente por lo que te piden, sino por lo que tú detectas cuando haces un estudio serio, comprometido y con ganas de que las cosas mejoren, ¿no? Entendiendo, ¿no? Este mantra de la arquitectura para los demás. En fin, no sé, la obra pública. Es complicado. Tratar de consensar el querer, el deber, el poder y lo que te dejan hacer es muy complicado. Pero creo que dentro de la experiencia que hemos tenido, en buena medida, el balance ha salido positivo. Ha salido positivo con muchas reflexiones de cómo sí podemos incidir y tratar de buscar que se modifique la normativa que se tiene para hacer obra pública. Por ejemplo, está prohibido que quien hace el proyecto lleve la supervisión, cuando debiera ser así. Es algo que está amarrado. Entonces, obviamente, en estas veces que íbamos a forjadores, no lo estamos cobrando, pero sí tenemos el interés de que una obra que no están acostumbrados los ingenieros viales a ejercer, porque quieren seguir haciendo la clásica banqueta con sus solanes. Eso era una pesadilla estarles diciendo, no va así, es esto, llevarles explicarles en sitio el porqué, y cómo es más fácil moverlos como personas de esa manera que una máquina. Un coche sí puede subir una pequeña rampa. Sí, el coche acelera, ¿no? Pero la gente no. Sí, a mí yo lo que luego platicamos también, por ejemplo, clases y cosas así, es entender también que la ciudad, parte de la obra pública y parte de los proyectos, parte de todo es parte de hacer ciudad, es permitirte generar estas, como, pues en el análisis también está la revolución, ¿no? En el análisis también está la nueva propuesta, en el análisis también está el pensar qué más puedes hacer y qué puedes ir en contra, y qué necesitan las ciudades y qué necesitas, qué más podemos ofrecer, porque definitivamente las ciudades no están ofreciendo lo que deben de ofrecer si no tuviéramos objetivos de desarrollo sostenible para las ciudades. Y eso no está bonito, eso está horrible. Entonces, como ¿por qué tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que se llama ciudad? No, o sea, es como para romper los sistemas. Entonces, en las clases generalmente es el tema de no lo estamos haciendo bien, no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. Estamos acostumbrados a hacernos siempre las mismas preguntas. ¿A qué nos podemos preguntar diferente? Y es un laboratorio, ¿no? La ciudad es un laboratorio, en donde no te pueden decir, pero es que aquí dice que...
pero ¿por qué lo dice? Entonces, empezamos a ver que se vale equivocarse en las ciudades en pro de buscar algo mejor. Es mejor que venir haciendo las cosas como las venías haciendo. Bueno, y en ese sentido, si recuperamos, no sé si fue el primer proyecto que muestra, donde hay una propuesta de un modelo diferente de desarrollo, ¿no? Rural, urbano, ¿no? Ajá, exactamente, que parte de entender quién eres y dónde estás, ¿no? Bueno, o sea, lo cito porque es algo que a mí siempre me ha gustado mucho que han hecho. Y es confrontar un territorio que tiene aún, o tenía en ese momento, un carácter bastante rural, estaba comiendo la ciudad, y una resistencia a que se vuelva ciudad con la lógica con la que se viene por la ciudad. Y pensar por qué no preservar esa identidad, que tal vez es más bien una vocación, ¿no? Que no debe ser, o que no pues, necesariamente tiene que confrontar o hacer una lucha con lo que puede ser el desarrollo de la ciudad y plantear alternativas, ¿no? Y en ese, la verdad es, solo porque uno en ese momento no va a ser tiempo en donde quieres hacer cambios tan rápidos, ¿no? Te desesperas y entonces no te das cuenta de lo que estabas haciendo hasta que ya pasó el tiempo. Pero en ese estuvo muy padre porque además de estarlo analizando y estar ofreciendo como que este sistema urbano, ver cómo vamos a control, etcétera, a la vez estábamos haciendo instalación. Entonces, con los de la oficina era, tenemos tantas, ni siquiera veamos, 500 pesos a la semana para hacer algo, ¿no? Y hagamos, aloquémonos en la ciudad. Entonces, sí, de repente, desde cosas como de poner letreros y ya dijiste buenos días, hasta hacer, poner pinturas, ¿no? A los niños, empezar a pintar en la ciudad, poner post-its, ¿no? ¿De qué mensaje le quieres dejar a tu ciudad? Que pueda, no sé qué. Estaba padrísimo, ¿no? Porque la gente, todos estábamos opinando de algo, todos compartían algo, los niños, oías a los niños. Entonces, ese es padre. Creo que por eso nos gusta mucho. Y sí lo creemos reciente, ¿no? Al final sí era cuestionar el tema de ¿por qué tendría que haber una separación entre lo urbano y lo rural cuando lo vivimos todos los días, a todas horas? No se diga Cholula, no se diga San Pedro, San Andrés. Sí, y es otra vez preguntarse por qué la lógica es expansión. Que ni siquiera es arquitectura. Y el valor de la tierra, ¿no? ¿Por qué va a valer más una tierra así que una tierra rural? Bueno, esas son de las cosas que se preguntan, por lo visto, ¿no? que realmente después se ven traducidas como ya la obra reciente, que es la obra. También estaba pensando perdón, pero en la cuestión digamos, de la participación como parte de un equipo, ¿no? Porque han sido muy enfáticos al respecto. Es decir, como yo lo entiendo, un arquitecto al final, en el mejor de los casos, es un buen traductor, ¿no? O sea,
pero en realidad, mucha gente de mi papá, que una de las mejores o de las cosas que más debe de personas es una capacidad de que al final es una traducción de todos los inputs que puedes tener, entre ellos la normativa, pero los vecinos, pero los personas, tal. Y creo que de alguna manera cuando hay una buena traducción hay un buen proyecto o un buen resultado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, llevémoslo a una escala más doméstica, ¿no? De las casas, para cambiar un poco. Digamos, desde el punto de vista de lo que puede ser un desarrollo de vivienda muy grande, ¿no? En el cual ya entendemos que estamos haciendo un pedazo de ciudad y que eso tiene un compromiso específico, ¿no? Una responsabilidad específica, y entonces, bueno, se hace lo que se puede siempre, ¿no? O con lo que tenemos. Y en ese sentido, más allá del objeto, es decir, la propia casa, seguramente el programa. Ya me acordé, perdón. No, confronta la normativa, pero también confronta el programa. Y eso es algo muy interesante. O lo complementan, o no sé, no. O sea, digamos que la pregunta sería, en relación al programa, desde aquí dice que el programa no es bueno. Pero también, si seguimos, digamos, perpetuando tipologías del siglo pasado, por ejemplo, dejarlo ahí, con programas que cumplen normativas o que cumplen ideas de lo que es una edición, vamos mal, ¿no? Entonces, noto que así como confrontan o analizan la normativa de allá más allá, también el programa. Eso es incluso desde cosas tan sencillas como en las clases, ¿no? Y poner a cuestionar a los alumnos el hecho de, al hacer una casa, ¿por qué una recámara? ¿Por qué la cocina? ¿Por qué el comedor? ¿Por qué la sala? ¿Por qué el vestíbulo? Más bien, ¿por qué no entendemos qué acciones? Necesitamos espacios para cubrir ciertas acciones y cómo podemos interactuar en esas acciones. Es necesario tenerlas fragmentadas. Algunas pueden ser comunes, ¿qué tanto podemos tener un espacio fluido, ¿no? A lo mejor hay necesidades que sí requieren más introspección, más privacidad, pero no todas, ¿no? Podemos tener espacios polivalentes. Y ahí eso lo trasladamos a los más grandes, ¿no? Como decían, por ejemplo, en Matamoros, ¿por qué no puede ser más que un centro de convenciones? ¿Por qué no termina siendo un condensador de la actividad social que no tiene esa zona? Porque todo el espacio público, ¿no? Todos los proyectos públicos tendrían que ser espacios públicos, ¿no? O sea, generalmente tendemos vamos a hacer un proyecto y la reja, pero no, es un espacio público, o sea, ¿cuánto pudiéramos ganar? Y todos los espacios públicos necesitamos abrir realmente, ¿no? Sí, es que todo lo público lo pudieras abrir, punto, ¿no? Realmente eso es lo que, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en todos los sentidos, pero todo lo que puedes ganar. No, pues es súper complejo, que también es la normativa, ¿no? Pues en un mapa en OLI, ¿no? Por todo abierto, pues sería fantástico. De hecho, en principio se supone que lo que caracteriza y le da valor y potencia al espacio público es la continuidad. Todo el espacio público está encerrado, no hay continuidad. Entonces, pues, es otra vez lo que se detecta en estos sistemas, ¿no? O sea, y que decía Benjamín, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Qué más puedo hacer? Y ese qué más puedo hacer es cómo conecto esto con esto. Y que el problema a veces no, la fractura no es simbólica o socioeconómico, ¿verdad? Y lo vemos. Y es que si lo cierras, también creo que es más fácil, ¿no? Obviamente, si tú te cierras en tu manzana, automáticamente dejas de pensar en la carga que va a implicar ese edificio, ¿no? La carga territorial que va a implicar ese edificio en la zona, ¿no? Por eso, si tú pensaras en la carga territorial que tiene, ¿no? En la capacidad territorial que tiene un hospital, pues entonces, obviamente, el terreno que podrías ocupar para hacer el hospital tendría que ser la mitad del terreno, porque necesitas dar tantos servicios, ¿no? Necesitas gente que necesite pasear, necesitas gente que necesita comer, necesitas gente, o sea, hay todo el hacinamiento que generalmente tenemos ocupar
principal en el espacio público, es lo que no debieras es el espacio que debería de contener el propio. Así es. Ahorita me vino a la mente muy cerca que el Hospital del Niño Poblano, pues, Parque de la Niñez. ¿Cómo termina siendo una extensión? ¿No? Ese parque se hace una simbiosis buenísima. Y ves a los papás que tienen a sus hijos ahí que se van a comer al parque o llevan al otro hijo que tienen también ahí a que se distraiga un ratito mientras el otro está recibiendo atención. Ese tipo de espacios creo que nunca están de más. Debemos estar solicitando, pidiendo, y cada vez que tengamos la oportunidad de integrar algo de espacio público en lo que estamos haciendo, creo que es nuestra oportunidad. Pensamos, ¿no? Adentro de la caja, sí, ¿no? Adentro de dónde acaba mi proyecto, en la puerta. ¿No? La puerta es, en todo caso, un lugar para comunicarte. Por ejemplo, el centro de convenciones de la UAP, les enseñábamos la cajita con la que definían el espacio. Al final, los quiebres que tiene no son caprichos, siguen la geometría de una alberca que hay a un lado, entonces termina siendo ese el eje que define la diagonal de la fachada. Pero también lo que hicimos fue cómo ganamos más plaza, porque si no nos iba a quedar una plaza muy pequeña. Pues inclinamos la fachada y generamos mayor vestíbulo arriba, abajo el necesario, y todo eso lo ganamos en el exterior. Y también le da un toque al edificio geométrico que aporta, pero es por una necesidad, no fue por un capricho formal. Otra cosa que, digamos, nos lleva a lo que decía ahora, que el resultado termina siendo, sobre todo desde el punto de vista de la forma, que fue una gran preocupación durante mucho tiempo para el arquitecto. ¿Cómo hago lo más? Y lo demás, ¿no? Ahora, la forma es el resultado de este querer hacer más arquitectura, ¿no? Y ahora me acuerdo de un artículo que cito ahora, claro, de una columna País sobre arquitectura, que habla sobre un equipamiento polideportivo en Barcelona, en San Andrés, y que se titula Exigirse más arquitectura. Exigir más arquitectura y exigir más arquitectura. Y habla de la estrategia proyectual de o sea, ¿cómo hago más con esto? Cierran unas pistas para crear un vestíbulo urbano. Y bueno, ¿no? Bueno, yo de moderador. Oye, ¿hay alguien aquí en el Zoom que quiere hablar? Emanuel Bolaños. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Hola. mucho tiempo sin vernos. Sí, bueno, yo en lo personal tengo pues es un reclamo social. Las ciudades... ¿Sí me oyen? ¿Me repites? No, es que está... no se escuchó el inicio. Ok. Yo tengo una preocupación que también la externo como un reclamo, en el sentido de que las ciudades están ensimismadas, ¿no? Es una burbuja en la que poco se ve el ámbito rural, poco se ve el ámbito del campo, el ámbito forestal. Entonces, ¿de qué manera? Pues esa es la pregunta. Ustedes como arquitectos, si es que lo ven de alguna manera o lo tienen ya cierta claridad, ¿de qué manera integrar a la ciudad al ámbito rural, al ámbito del campo? ¿Cómo hacerla una continuidad de los ecosistemas, ¿no? Porque actualmente son un barril sin fondo. O sea, solo es consumir recursos, ¿no? Pues creo que, bueno, actualmente, como decías al inicio, estoy en la Dirección de Infraestructura Verde y uno de los proyectos que estamos empujando se llama Líneas Verdes y tiene que ver con el ir aprovechando todas estas líneas que van tejiendo la ciudad, ya sean ríos, líneas de ferrocarril, líneas de alta tensión y trabajar en espacio público. Entonces,
ahí esos son nuestros puntos de penetración, desde el exterior hacia el interior, nos van cruzando y a partir de ahí ir generando eco en los espacios que ya existen primero y con la posibilidad de generar nuevos. Entonces, de esa manera, los corredores de biodiversidad, los corredores biológicos que ya actualmente solamente nos abrazan, van a poder cruzar y poco a poco ir teniendo de líneas a grandes avenidas verdes dentro de nuestra ciudad para retomar esto que necesitamos. Eso yo creo que debieras. Bueno, y ya también tenemos el tema de, bueno, algo positivo que trajo la pandemia es empezar a analizar la capacidad que tienen, ¿no? Ahorita es una capacidad literal, ¿no? De la capacidad de cuántos cabemos en un edificio, pero también necesitamos saber cuántos cabemos en una zona y por qué, ¿no? ¿Cuántos recursos estamos ocupando y por qué los vas a ocupar y de qué te vas a alimentar? O sea, esa es la capacidad de. Entonces, al final, creo que sí necesitamos un análisis mucho más minucioso de cuántos realmente cabemos en pueblo, ¿no? Y cómo, ¿no? Y qué necesitas. O sea, ya, al final ya estamos, no es porque nos vamos a cambiar de lugar, no vamos a jugar nada, pero seguro podemos hacer mejores cosas para que vivamos bien, ¿no? Y para que podamos tener lo que necesitamos. Cómo subsanar estas deficiencias, ¿no? Que es justamente, yo creo que el otro programa, hablando ahorita de cómo modificar los programas, es un programa más o una acción más dentro de ese programa debiera ser esto que no tenemos. Pues es este espacio que de repente tenemos desocupado también, ¿no? Es el espacio que rentas, ¿no? Que de repente tienes un estadio, pero el estadio, ¿cuándo lo ocupas? ¿O cuántas veces lo ocupas? ¿Y qué pasa si logras que lo que se hace en un estadio se haga en la ciudad, en una bolsa, ¿no? Que todos podamos vivir de lo que está pasando en el estadio. ¿Qué pasa si, sí, o sea, es que hay mil cosas que te puedes cuestionar realmente de cómo estás haciendo la ciudad. La calle, ¿no? La calle la tenemos que imaginar más allá de separar por tipos de usuarios. La calle la tenemos que ocupar para qué te sirve y qué quieres de la calle. Más allá de peatón, ciclista, vendedor o lo que sea, ¿no? Debemos hacer algo diferente de lo que tenemos. Que justamente una de estas intenciones es las vías recreativas, ¿no? Por ejemplo, la vía recreativa, que ahora se comunica desde la recta, la del municipio de Puebla, y podemos ir desde Cholula hasta el Parque Ecológico, es justamente esto, ¿no? El repensar el espacio público. No, mucha gente cree que es para andar en bicicleta de un lado a otro. No es el sentido de una vía recreativa eso. La idea es repensar y hacer reflexionar a la gente que el espacio público puede ocuparse para otras cosas. ¿Por qué tenemos que destinarlo? La ciudad fue hecha para las personas y pareciera que las personas nos peleamos para que se defienda el automóvil y que la ciudad debe ser para el automóvil, cuando el automóvil es solamente un accesorio que nos permite trasladarnos más fácilmente de un lugar a otro. Los que debemos vivir mejor somos nosotros, no el automóvil. Él nunca va a darse cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros pareciéramos estar empecinados en darle, es como aquel que le hace la supercochera a su vehículo, lo encera todos los días, pero vive en una casa más pequeña que su cochera. Y esa es una reflexión muy fuerte. Bueno, y es un poco también pensar en el concepto del derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, porque más allá de para quién es la ciudad, en términos, o más bien, ¿para qué sirve la calle? Que de bastante tiempo para acá es para el coche, para nada más, ¿no? Incluso ya en términos, digamos, de privatización, se vuelven estacionamientos privados y se rompe la continuidad otra vez. También hay una lógica que tiene que ver con para quién se construye la ciudad o a quién se le da prioridad en lo que pudiera ser la urbanización o la formalización de la ciudad. Entonces, ¿y con qué criterios? Que siguen siendo de que el suelo es un producto y lo que se hace es especular con él para ir generando, y entonces todo lo demás sobra. Hasta la calle, hasta el coche,
Entonces, bueno, por ahí también va el asunto, ¿no? Es algo que tendríamos que ver. ¿Quién tiene más derecho a la ciudad? ¿No? Y estamos en cuestiones de género, de edad, pues, peor aún. Y es la ciudad que tenemos. ¿Por qué no tiene más derecho alguien de la tercera edad o un niño, ¿no? que un empresario que se va en su buen? Entonces también es una cuestión como de prioridad, ¿no? Y de modelo de ciudad. O por qué no tiene más importancia, un cliché, pues el agua o el alimento que otras cosas. Y no es que estemos negando las cosas, ¿no? Yo creo que es bien importante el entender eso, ¿no? Y de eso sí que lo quiero aclarar. No quiere decir, yo no estoy diciendo que no debemos tener un vehículo, que no debemos usar. A fin de cuentas nos facilita muchas cosas, nos permite aportar tiempos de recorrido. El chiste es cómo racionalizamos el uso de ese vehículo. No debiera, ¿no? No debiéramos de tener un vehículo para facilitar otras cosas. O sea, uno al final, cada quien. o sea, exacto. No deberías de, o sea, al final es una cosa, al final, sí, o sea, al final, ojalá no quisiera querer tener coche. ¿Por qué? Pues porque eso quiere decir que la ciudad va funcionando, ¿no? Si no quiero tener un coche, quiere decir que no puedo mover libremente, que no puedo mover seguro, que no puedo mover, pero realmente, y ya sabemos, ¿no? O sea, todos son los que podemos decidir cómo nos movemos, somos muy pocos de los que realmente se mueven, se desplazan o se desplazan porque no hay más, ¿no? Entonces, esta opción no la tenemos. Muchas gracias. Quisiera hacer unos comentarios, darles flores a todos. Estamos frente a unos arquitectos que son puntas de lanza para la ciudad. Yo, para el tema de calle completa, quiero explicarles el contexto de la norma técnica de imagen urbana sale en el 2017 y estos señores en ese momento estaban haciendo una calle completa. Entonces, punta de lanza. Segundo proyecto, la Toyac. Ya había una agenda que estaban haciendo ya de mirar de nuevo a la zona de Rivera. Y estos señores la volvieron tangible, la volvieron real. Tercer proyecto, tema de ruta. Existía el esquema hombre-camión que nadie quería salir de ahí. Y estos señores hicieron real mirar hacia la ruta empresa. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Ya. Ese es cariño de amigo. ¿Qué tal? No, adelante. No, adelante. Era un poco como el tema de cuál es lo que para los compradores. Cómo durante mucho tiempo nos peleamos con el tema del modelo. En este país todo nuestro estado siempre es el DF, ¿no? Por la Ciudad de México ahora. Entonces, durante mucho tiempo nos peleamos por la idea de si se pone en valor la ciudad consolidada, el resultado es un proceso de identificación, ¿no? Y se expulsa al habitante, y es un modelo que se sigue dando, ¿no? En la Ciudad de México. Y creo que el proyecto de Forjadores, lo que es súper valioso, siguiéndolo a 5 años de distancia, es que ciertas cosas, obviamente por el ritmo de la presentación, no se tocan, pero se pensaron, como el tema de la vegetación, la paleta vegetal, como todas las cosas que provocó ese proyecto en la Forjadores. Tú ves antes, cuando tú recorres la Forjadores, ahorita lo que decían del pueblo de Cholula, pues prácticamente era la misma porquería desde el IMSS de Cholula o desde el camino a Huacarcingo hasta llegar a Puebla. Era la misma, o sea, tú no podías distinguir, o sea, tenías que ir guiando por las taquerías, por las talacherías, esas eran las referencias urbanas. Y 5 años después, sí ves un tipo de ciudad en donde está su proyecto y otro tipo de ciudad donde no está el proyecto. O sea, está claramente definido que a partir de ese proyecto hubo una puesta en valor de todo ese territorio y que además no requirió que los habitantes de ese territorio fueran expulsados. Entonces, creo que es como un punto a favor de decir,
es que sí hay esquemas que hacen posible que consolide la ciudad existente, porque la única forma de dejar de crecer y crecer es, bueno, una parte es como tú decías en el Zonca, ¿no? Y en el borde, ¿no? O sea, que es la postura del arquitecto joven, ¿no? Que es el hachazo, ¿no? Es la mano del bronco, ¿no? Te sales de acá, ¿no? Ese es el borde. Pero la propuesta de los arquitectos maduros es ya más fina, teje más fino, y lo que provoca es precisamente que haya una serie de efectos que ya no dependen del arquitecto, pero que son procesos generativos que a fin de cuentas acaban creando esta situación. Entonces, creo que es una gran, el proyecto de forjadores, después tenemos como una memoria muy corta qué ha funcionado y qué no ha funcionado. ¿No? Yo también tengo proyectos públicos y sé cuáles sí funcionaron y cuáles no funcionaron, porque tenemos el lujo de poder verlos, ¿no? Es decir, esto fue una gran idea o esto fue una idiotez. Entonces, yo creo que forjadores es una, no solamente habla de su como arquitecto, sino que siento que es un proyecto que puede funcionar como ejemplo, es decir, quieres ver cómo se hace ciudad sin partirle la madre a los habitantes de la ciudad, ve cómo está funcionando la forjadora, cómo se modificaron los usos, cómo la gente pintó sus fachadas, cómo los negocios no cambiaron los giros, pero cambió la calidad en que estaban presentados los giros. Las talacherías se pintaron, las cubiertas se completaron, los hostales abrieron su fachada. O sea, hay una serie digo, bueno, nosotros somos arquitectos, estamos en Cholula, pero te vas fijando, ¿no? Como aquí había algo que ya está muy diferente, ¿no? Y ahora esto está pasando, y ahora esto está pasando. Y en el segundo tema, que es el tema de la movilidad, realmente en términos, no todos los proyectos tienen que ser exitosos en todos los sentidos. Los forjadores es un fracaso en términos peatonales, pero no porque el proyecto esté mal en términos peatonales, las ramas están perfectas, tal, sino que el equipamiento de la ciudad y lo que pasa con la ciudad no te permite hacer eso, pero es un éxito en términos ciclistas y en términos de transporte público, ¿no? El ordenamiento del transporte público en esa zona es impresionante porque además te vas acercando a la vía del tren y parece que van a empezar las carreras, ¿no? Tú empiezas a ver cómo los camiones empiezan a salirse, y para cuando llegas a Cruz del Sur ya son 4 carriles de camiones, porque aunque sea una raya que está pintada, que dice autobús, los camiones se quedan ahí. Entonces, creo que lo que decía Alejandro ahorita, la infraestructura educa, ¿no? Entonces, creo que el proyecto sí se ve, o sea, sí se ve cómo ha impactado en el comportamiento de las personas a nivel ciudad el buen diseño de forjadores. Creo que es algo muy, muy destacable, porque es realmente el tipo de cosas que los recién arquitectos, los arquitectos consolidados, ya le perdieron. Unos no tienen fe y otros ya se rindieron, ¿no? Entonces, pues como en este sándwich de lo que estamos en la práctica reciente o actual, pues son los que podemos todavía no perder la esperanza de decir, ¿qué proyectos pueden? Sí, y bueno, ahorita que comentabas eso, sí se pudo, no, ya no se pudo ahí platicar todo, pero el trabajar con la gente. Por ejemplo, llegamos a una zona donde estaba la tiendita que tenía su toldo mal puesto, estaba la de las quesadillas que sacaba una lona y ponía ahí unas sillitas, y les dijimos, oye, ¿y si mejor te ordenamos esto y en lugar de tener, si quieres busca sombra, te ponemos unos árboles? Con eso va a estar más a gusto. Y dijeron, ok, va, pero primero ordenen al de la esquina. El de la esquina era una marisquería que se había comido toda la banqueta, incluso el poste de la luz estaba dentro de la marisquería, ya tenía 2 niveles y no se quería mover. Ahí sí entró el gobierno del estado y le dijo, ¿sabes qué? O lo quitas tú o lo quitamos nosotros y te lo vamos a cobrar, y además te vamos a echar todo encima de tu negocio. Ya él solito empezó a desarmar, y los otros se pusieron de acuerdo y compraron las mismas mesas, las mismas sillas, y le dieron identidad a esa cuadra. El impacto en términos de imagen urbana es brutal,
brutal, brutal. Es de las calles más ordenadas en términos de imagen urbana que tiene la ciudad, más allá del centro, que es porque a fuerza hay supervisores de línea checando los colores de las fachadas, ¿no? Pero o sea, hay presupuesto para eso. Pero en este caso es una situación completamente natural, provocada. ¿No? O sea, yo creo que esa es la otra, no siempre tenemos que resolver todos los problemas, porque sembremos una vía para resolver los problemas, en este caso ya no le hablo literal, sino un medio para resolver los problemas, es más que suficiente, ¿no? Aspirar a que el proyecto sea ese catalizador y no necesariamente o solamente la foto de la revista o una chamba. Bueno, presentándose el proyecto de computadores, no era mi paso de diario y me tocó ver todo ese proceso de cambio. Este tipo de proyectos educa y da disciplina los coches incluso invadían la parte de los que están en nuestro barrio. Buscando más tráfico, pero para algo se hizo. Es un proceso que no en todas las ciudades puede ser. No puede crear esta estrategia, no puede ser una zona La verdad es que el diseño educa y maleduca, o sea, dependiendo de lo que sea, ¿no? No necesariamente es una educación positiva. Entonces, yo incluso hasta para seguir con la idea de que decía Armando, yo creo que es más preocupante. Yo creo que para no tener fe es hacer, a lo mejor ya hablamos de hoy. Y yo creo que es peor aún, yo creo que gran parte de la dinámica creo que está sucediendo es que es bastante problema. Digo, por supuesto, primero, creo que está muy padre, incluso está desde la pregunta está tan básica, podría decir absurda, de ¿qué es urbano? Lo buscas y dices, caray, ahora resulta que todo es urbano barra ciudad. No, son 4 adoquines mal puestos, una echadera de asfalto, una banqueta de y la barra. Creo que desde esa búsqueda, ¿qué es la está bien, que está mal, que falta? Y por supuesto proponer, pero sobre todo ponerlo en duda. Igual iba a hacer un comentario de plan, ¿no? Poder entrar a los patios, salir de aquí, poder pasar por la... creo que es básico, ¿no? De hecho, creo que está mal. El otro día hacemos esta plática igual, aprovechando la mente que estamos ahorita en la universidad. Pregunta de alumno, oye, pero entonces, ¿puedo tirar la barra, por favor? Para que no la tire ningún cero. Y no solo la barra del fraccionamiento, tira una bomba, plantea algo nuevo. Y además como colofón, yo creo que a Benjamín le va a dar algo, ¿no? Tengo un cliente ahorita que me está pidiendo un espacio para los coches. Es preocupante. Por supuesto lo voy a hacer. Sí, claro, o sea, es que me gusta pensar en las noches, ¿no? Pero está grave. en una clase de análisis veíamos y estábamos analizando precisamente los espacios, ¿no? Que estábamos ocupando. Y el espacio de la cochera es el 30% de la vivienda en una vivienda, 30% de una vivienda. Si tú pones a ver que 30 años vas a pagar el crédito o sea, 30% es un chorro. Es muchísimo para un espacio por el que pagas, te cuesta, o sea, cuestión es por eso tenemos uno de esos. Creo que también es destacable, ¿no? Ya que han hecho un resumen, ¿no? De los 20 planos, análisis, podrían de repente, tienen que hacer 240. Bueno, oye, o sea, puede hacer
por eso también. Creo que hay una intención, y me atrevería a decir que es el eje rector del proceso, buscar siempre esa conexión con los barrios, incluso está en la casa, ¿no? Con esta transparencia que ha dado queriendo dar espacios por lo menos visual. Que No sé si escuchas allá en línea, pero a mí me llama mucho la atención que tienen, y creo que siempre se los digo, que tienen un montón de chamba ahí y no lo digo como queja, ¿no? Como todo, ¿no? Lo digo como reclamo, como alguien que le gusta lo que hace, pero tienen un montón de chamba. No sé si me da gusto o no, pero o sea, las presentaciones son la nota del centro de convenciones y van explicándolo, pero hay un montón de trabajo detrás de todo esto. Y de alguna manera me llama la atención porque creo que es de alguna forma una forma en la que ustedes son conscientes. Los conozco desde hace más de 10 años, siempre han mantenido esta parte del trabajo, de lo que se produce, de todo eso. Pero luego vemos como esta otra parte de la foto, de oficinas que a lo mejor tienen el 1% de lo que ustedes tienen de trabajo, pero con 5 fotos super llamativas, con una escándalo en redes sociales, y eso solo me provoca como pensar qué statement o qué declaración han tomado ustedes sobre el punto de cómo presentar sus proyectos, de cómo comunicar sus proyectos, de qué hacer más allá de la foto y demás. O sea, no sé, ¿cuál es la reflexión que ustedes han tenido sobre cómo se comunica la arquitectura, cómo se respalda, cómo tal, para preferir el trabajo duro y puro de tanto trabajo que tienen, pero que a veces no engañan, pues, o sea, es como muy puro. Está el plano, el corte, pero no ponen 23 cortes. O sea, yo veo eso y entiendo el espacio. Entonces, más me interesa qué intención tienen como tipo de diseño sobre demostrarlo así, no tampoco. Es eso, ¿no? O sea, al final, es eso. Listo, o lo que sigue. No, justo creo que hemos estado platicando y viendo, ¿no? Todo esto, y lo platicábamos el que sin querer en algún momento yo creo que lo guiamos, ¿no? Y ahora que lo vemos en retrospectiva, dices, caray, ¿no? Que aquí está, y es esto, ¿no? Ese es nuestro, ¿qué hizo un genio? Pero no es por el tema del resultado de lo que hayas pensado, sino de los análisis en el esquema, en el que más bien este es como que nosotros volteando, ¿no? Haciendo a nuestro ejercicio de introspección y decir, tenemos que comunicar mejor el proceso, ¿no? Que comunicar mejor esta riqueza, que comunicar, y no, o sea, no porque pero pues porque hay otra visión, ¿no? Hay otras formas, hay más cosas, hay más fórmulas, ¿no? Y el descubrir que puede haber muchas fórmulas si logramos en este reinvención y reproceso, lo logramos, ¿no? O sea, si te motiva no a seguir una fórmula, sino a decir, cara, ¿no? Ya sé qué está. Y esa es la constante, el estar en ese proceso es de cuestionamiento, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay veces que no terminamos de quedar satisfechos con... Desafortunadamente siempre hay una fecha de entrega. Por los contratos tenemos ya que entregar. Entonces, bueno, ya, este es el sello, esta es la etiqueta. Y la etiqueta la pusimos justamente en donde estaba la cosita que analizamos. Pero bueno, encontramos una buena manera de poner la etiqueta.
y eso creo que le va dando una personalidad propia a cada proyecto. Y sobre el tema de, no sé si te referías también a la cuestión de mercadotecnia, de difusión, de medios, pues hasta ahora no nos había dado tiempo, o no nos ha dado tiempo de hacerlo. Más bien nos metemos, nos clavamos muchísimo en el trabajo que no nos ha dado tiempo. Pero esta es la primera vez que ponemos los procesos. Sí. Porque es eso, ¿no? Es como que el inicio del reload. Qué bueno, esa parte. El cómo poder mostrar lo más que se pueda de ese trabajo, porque sí, algo que sí hemos notado es que hemos tenido la fortuna de participar en muchos proyectos de gran escala. No es tan fácil, pero nos han invitado muchas veces a hacer proyectos de este tipo. Nos gustan, no lo vemos siempre desde el helicóptero. Hemos tenido arquitectos en la oficina que tienen formación de interiorismo, pero cuando les decimos que entiendan así el espacio en un ambiente pequeño, y es una suma de ambientes pequeños y humanos los que va generando un espacio público y urbano, ahora hay gente que estudió interiorismo y ahora está haciendo urbano, porque ya dieron el salto y empezaron a entender otras. Creo que algo, no sé si lo hemos hecho de una manera muy ya natural, de repente estamos desarmando esta cosa para entender cómo funciona y lo vamos a poder vincular a una puerta o lo que sea, pero al rato volteamos y vemos el plano de un esquema territorial con un plan maestro donde tenemos varios proyectos que cuando nos vamos metiendo, ay caray, son enormes, pero pues no sé, ya lo estamos viviendo de manera muy natural todo el tiempo, el zoom in, zoom out, pero siempre desde el entenderlo con el periscopio, ¿no? Bajarnos a la escala y como ver las maquetas. Cuando estaba con Isaac Broid, él tenía siempre un periscopio para ver las maquetas y lo metía y estaba siguiendo los espacios y todo, ¿no? Ya, bueno, ahorita que apareció la primera el primer espacio que yo conozco con la vocación de calle completa, lo armó Isaac Broid con el eje central, me tocó participar en eso, ya por 1992, pero era eso, banquetas más amplias, vegetación, ordenamiento del transporte público, un confinamiento del transporte privado, el diseño total para los postes, donde el poste funcionaba de letrero, funcionaba de luminaria, funcionaba de brazo para el trolebús, funcionaba como para pendones, todo diseñado, ¿no? en ese espacio. Yo se lo decía hace, o sea, las calles completas, ¿qué es eso? Es lo que tú ya estabas haciendo hace no sé cuántos años, ¿no? Y bueno, creo que pues se te va metiendo en el subconsciente y lo vas reflejando poco a poco. Estas cantidades de cortes, yo me acuerdo cuando conocí a Alejandra haciendo el centro de convenciones de JBC de Guadalajara, piso norte, necesitan unos cortes muy complicados, ¿no? Porque además era una gran luneta ese proyecto, están los cortes por fachada de eso, una cantidad de detalles. Entonces, algo de todo eso que hemos vivido, absorbido, en donde hemos trabajado, pues nos ha quedado y lo vamos poco a poco. Creo que la misma mente no lo saca de trancazo, ¿no? Lo guarda y a lo mejor lo deja ahí añejar y poco a poco empieza a salir de una manera más natural cuando ya lo tienes madurado, como dices hace rato. José Ramón decía, alguna vez hace ya muchos años, preguntaba, me gusta cómo quedó, pero no sé si llegó en la etapa correcta de mi vida. O sea, esa era su preocupación, si le había llegado el proyecto correcto, estando ya con estos estudios, con el conocimiento añejado. Entonces, creo que está bien interesante esa reflexión para todos de saber, bueno, ¿en qué momento estoy que estaba preparado o no estaba preparado para hacer tales proyectos? ¿En qué momento ya pasó mi gran proyecto en donde estuve preparado? O tengo que ser muy
poquito de años, baja al proyecto, ¿no? El que te hace dar la vuelta a la práctica, ya no producen las cosas. Decían en una clase que si llegaba alguien en algún momento y te decía, ¿puedes hacer un aeropuerto? Tocar el tema del aeropuerto. Salió en ese momento del político. No iba a haber arquitecto que dijera, por supuesto que no, nunca he hecho un aeropuerto, ¿no? O sea, generalmente no hay arquitecto que diga no. Claro que puedo ser un arquitecto y en ese momento no vas a ponerte a leer y a ver y tal. Pero yo no sé si hay proyectos que lleguen al momento adecuado, pero es parte de cómo somos, ¿no? También, y lo ligo en esa misma clase, ¿no? Lo ligo al tema de si los arquitectos vamos a desaparecer con toda la gente que va a llegar y bla. Pero pues al final parte de la riqueza yo creo que tenemos, ¿no? De profesiones, el cuestionarnos constantemente, punto, ¿no? Y creo que en razón de esto, parte de lo que siempre también tenemos el tema de no hay hilo negro, o sea, no vas a descubrir el hilo negro, ¿no? Ahorita en el intercambio estamos todos generando algo, tejiendo algo y todos vamos ganando, ¿no? Porque es lo que vas ganando. Vas cogiendo hebra de aquí, hebra de acá, hebra de acá. Entonces, pues eso sí somos afortunados de ser. No, digo yo. Que bueno, después te regresa al tema, ¿no? Que también está padre que sea la primera exposición de regreso de pandemia, ¿no? En el tecnológico, ¿no? De Monterrey, que estamos, ¿no? Como en el tema escuela, ¿no? En el tema de cuestionarnos, en el tema de, pues no dejar de preguntarnos y que nuevamente, sí, tenemos la fortuna de ser arquitectos, sin embargo, tenemos un gran problema de ¿no? Que de hecho, justamente, no sé por qué, ahorita haciendo retrospectiva de cómo fue la presentación, había dos imágenes en las que se mostraba que estuvimos haciendo cada uno en algún momento, bueno, hemos estado participando en gobierno. ¿Cuál ha sido esa visión? Pues justamente eso, o sea, atreverte a hacer cosas diferentes. Estás quejándote, pues lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Obviamente la crítica va a ser muy fuerte porque llegas a cambiar paradigmas, llegas a cuestionar lo ya existente, pero siempre ha sido así. Las ciudades no serían lo que son si no a alguien se le hubiera ocurrido algo que le dio el giro y la transformó. Creo que si ya fueron en un sentido, pueden ser en el otro. Y ahí es cuando esas oportunidades las hemos tomado justamente por eso, porque es esa opción de dar desde otro ámbito una posibilidad de cambio que siempre nos estamos fijando de sacar. Si hacemos esto, puede mejorar. Bueno, si estás acá, tienes la obligación de empujar eso, ¿no? Ser un facilitador de redes, de personas, de institutos, de agrupaciones que tienen intereses que a lo mejor no saben que existen, y si tú los vas viendo, tienes esa posibilidad, estás en una tril que puedes detectar ciertos valores y los puedes ir conectando. Entonces es más fácil con más un esfuerzo sumado que con esfuerzos individuales. También es parte de hacer ciudad. Hacer ciudad no solamente es participación, es así dependemos de los jóvenes arquitectos. No hay más, ¿no? De participar, de opinar, de cuestionar. Sí, claro. Todo lo demás. Esta idea, yo creo errónea, de solo nosotros, no es así.
O si ha sido así y aquí estamos. Exacto. Exacto. Pues hay que ser crítico. Lo decías, ¿no? Al final tienes que hacer de poder y de no necesariamente claro, eres monólogo. Y bueno, otra cosa, la mayor parte de la ciudad se construye no por arquitectos. Entonces, si eres capaz de generar un espacio que pueda generarle ese interés, esa chispa a uno que no tiene esa posibilidad de ser un arquitecto, pues bueno, que lo repita, que tome las cosas buenas, ¿no? Pero desafortunadamente, casi todos cogen las cosas malas. Por eso vamos teniendo una ciudad tan caótica. Además, No, ya no. Bien, pues dar las gracias es lo que falta. Gracias a los ponentes, coordinador, extrañable, mucho ya con la experiencia de ustedes y con el mensaje para los jóvenes de que a la escuela, en la escuela no nos van a enseñar todo realmente, no nos van a enseñar, nos van a inquietar con ciertas metodologías, ciertos caminos, pero se llega a ser experto cuando te cae una mano de fuera. Al siguiente ya sabes de qué llegan solitos los aeropuertos, tener paciencia, pero constancia, ¿no? Por supuesto, a la institución que cobija, pues eso. Gracias. Muchas gracias, Eduardo.